la presión que tiene Nicolás Maduro en su espalda. Estados Unidos ha solicitado que se debe mantener la presión internacional sobre Venezuela porque no reconocen el triunfo de Nicolás Maduro. Porque sencillamente se robó las elecciones. Hay un corte sobre esta noticia que preparó CNN Mundo, donde podemos ver cuáles son las características principales de por qué Estados Unidos pide mantener la presión a Venezuela. Sobre todo que el pueblo venezolano debe de encontrar un fin a esta crisis. Esto lo especifica el presidente de España, Pedro Sánchez. Todos los presidentes han establecido que es necesario mantener la presión a el régimen de Nicolás Maduro para que se pueda acabar con esta opresión al pueblo bolivariano. La verdad es que pasadas las elecciones no ha habido descanso en Venezuela, hasta sacar a Edmundo González Urrutia del país. Vamos a escuchar lo que dice el presidente Pedro Sánchez. Has voted to recognize the opposition as the winners of the election, but you as a nation, as a state, As government, yes. government have not done that. So the point is that we stand for democracy. And now is the time for Venezuelans, the people from Venezuela, to find the agreement that could end with this crisis. So we stand for democracy, we stand for the Venezuelan people. We granted protection over the last years to 120,000 people from Venezuela, and of course Edmundo González is one of them. Second, we are very engaged and leading regional initiatives in order to put pressure to the political actors in order to, find a way and a solution to this crisis. And of course, we want to keep the unity among member states of the European Union in order to put that pressure. Who have already also not recognized? Not recognized. Okay. Because what we do is to ask, first of all, for transparency. What does that mean? To ask for the publication of the voting records. For the Maduro government? For the Maduro government? No, for the Maduro government, for an international verification. Yeah. But you think that's even reasonable? To ask? You think he? No, we have to not ask. It's a must. Okay. It's a must because what we need is to see what were the real results. But he has no interest in doing that, and that's why. And of course, this is something that we criticize. That is why I think it's important all these regional initiatives from President Lula and President Petro from Brazil and Colombia, also the regional initiatives that we launched from the European Union, and also the declaration in Santo Domingo last August, remembering that transparency and democracy go together, and that is why it is a must to have the publication of all these voting records. It would be great. Dos puntos importantes. El primer punto es que el presidente Pedro Sánchez establece que hay una dictadura en Venezuela. Es lo primero. Reconoce que este régimen no ha podido establecer que ganó las elecciones. El primer punto que establece es que ha protegido a más de 120,000 venezolanos, incluidos a Edmundo González Urrutia. Recordar que el Parlamento español, presentado primero por un partido de oposición y luego el Parlamento completo unificado, aprobaron reconocer a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela. En segunda posición establece Pedro Sánchez que no es que Maduro deba de reconocer en territorio venezolano que ha habido una ganancia de las elecciones por parte de la oposición, sino que se reconozca a través de las organizaciones multilaterales, que se reconozca ante los organismos de derechos humanos. Es una verificación internacional. Sobre esto establece que tiene que seguir las presiones. Y aquí tengo un disenso con el presidente español porque establece que Lula y que Petro han podido comenzar a realizar unas interlocuciones
para las presiones, aumentando las presiones con Nicolás Maduro. Esto no ha sido así. Esto ha sido flaco. Esto ha sido desastroso. La forma en que los presidentes que hacen frontera con Venezuela, como Lula y Petro, son presidentes revolucionarios. No han dado al traste así a poner una presión mayúscula al régimen de Nicolás Maduro. Esto debe de verse con un sentido más de conciencia y de moral. Es un respeto no solamente a la investidura presidencial, es un respeto a la dignidad humana. Es que es su hermano vecino, es que es su país vecino. Entonces sí establecer que hay por lo menos un ambiente en que todos los días se quiere imponer una presión a Venezuela. Una presión al régimen dictatorial en Venezuela que está oprimiendo, reprimiendo a los opositores. Pero sobre todo hay un problema y es el desangre de Venezuela. Todos los días más personas intentan huir de Venezuela. Esto va a provocar una desestabilización de la región. Estamos hablando de millones de personas cruzando por las fronteras de Centroamérica, de Latinoamérica y del Caribe, que no se sabe cuántas personas van a llegar vivas a sus destinos, pero sobre todo le hacen una carga mayúscula a los países vecinos. Hay que dar al traste de que lo que establece Pedro Sánchez es que las organizaciones multilaterales y que los países se unan para hacer más sanciones con Venezuela. Es la única manera de poder reprimir, de poder eliminar este régimen dictatorial y devolverle la dignidad humana al país bolivariano de Venezuela. Se necesita no solamente por los venezolanos, es que todos los países tienen que verse en el espejo de lo que puede pasar en su propio país, porque es nuestro vecino. Establecer que por el mundo hay más de 7 millones de venezolanos, 3 millones de venezolanos en Colombia, 800.000 venezolanos en Chile, más de 200.000 venezolanos en España, 200.000 venezolanos en la República Dominicana, sin ver la cantidad que hay en los Estados Unidos.